Pedro, adelante. Buenos días, Julio. Buenos días a toda la audiencia de este sol de la mañana. Los de aquí y los de allá. Cuando usted termine su comentario, mares. don Pedro, y disculpe, Adelante. yo le quiero hacer una pregunta. Pero cuando usted termine. Usted puede. Gracias. Siempre que no me interrumpa mis ideas, Sí. tiene todo el derecho de preguntar. Todo. Voy a hacer una pregunta. Bueno, iniciamos este lunes con las elecciones de Brasil. Para mí, ahí no hay sorpresas. La sorpresa que podrían desmentir y poner en tela de juicio las encuestas sería si Lula hubiese pasado en primera vuelta. Una cosa es lo que digan las encuestas y otra cosa es el deseo que uno, como seguidor de las ideologías de Lula, seguidor de ese proceso reivindicativo por el cual su pueblo ha pasado y hoy lo catapulta nuevamente como el gran líder de masas de Brasil y en la región, no se escapa, porque fíjate que nosotros como dominicanos, como estábamos apasionados con ese proceso electoral y queríamos que Lula ganara en primera vuelta, porque mirando el juego desde afuera, a Brasil lo que más le conviene es volver al modelo de los políticos reales, tradicionales, que sobre la base de resultados en sus anuncios de campaña y en su ejecución de políticas públicas cuando le tocó gobernar, han dejado visibilidad de esos propósitos, cosas tangibles y objetivas que pueden ser percibidos y disfrutados por una población. No los políticos populistas del siglo XXI que se montan en una ola de un discurso a decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, pero no tienen la más mínima idea de cómo ejecutar eso que la gente quiere escuchar, porque lo que la gente quisiera, ese estado de felicidad generalizado, ese estado donde todo funcione bien, es simplemente un deseo de mucha gente, pero para los que tienen la sagrada responsabilidad de construir esas políticas públicas, de buscar los recursos y hacerlo realidad, es otra cosa. ¿Qué es lo que ha pasado en Brasil? Y no vamos a dar atrás el porqué de todo lo que Lula da Silva pasó. Ya eso lo hemos explicado aquí todos y el mundo lo conoce. Ahora, hubo un proceso electoral interesantísimo, una sociedad dividida, porque Bolsonaro se va con un 43%, un presidente que, según la percepción y los números de las encuestas, llegaría con el peso del Estado, del gobierno, a un 36%. Cuando usted analiza un 36 versus un 43, la encuesta está bastante cerca, porque ese margen entre un 1 y un 10% siempre estará hacia arriba o hacia abajo. Si estás en el gobierno, las intenciones son hacia arriba, porque el peso de un presidente en ejercicio es bastante grande, es bastante regado, y Bolsonaro, gústele a muchos o no. Disto de tu opinión. Pues sí, esa es la democracia. Bolsonaro se ha montado en la ola de una agenda populista del siglo XXI que a mucha gente le gusta escuchar, y Brasil no es la excepción. Y Lula acaparó el casi 50% de los electores más conservadores y más conscientes de la sociedad brasileña. Muchos analistas pues critican acremente lo que fue el resultado de las encuestas. No, y la desmeritan. No, yo creo que mirándolo desde el punto de vista objetivo, las encuestas dieron, los resultados de las elecciones de Brasil fueron como decían las encuestas. ¿Cuál es la diferencia? O los 6 puntos que Bolsonaro subió, y ese es el empuje, el viento de cola que arrastró a Bolsonaro por el ejercicio del poder, que en Latinoamérica beneficia a todos los presidentes. Tiene que ser un desastre demasiado grande para que no ocurra. Y eso es lo que acaba de ocurrir, pero Lula acaba de sacar un 48 y tanto por ciento. Eso era lo que le daban las encuestas a Lula. Ninguna encuesta dijo que Lula ganaba en primera vuelta. Ninguna. Los analistas interpretamos que estando tan cerca pudiese haber ocurrido que el electorado impulsar hacia allá para no someter a Brasil a una segunda vuelta como van ahora a final del mes de octubre. El voto útil, el voto consciente, incluso el voto de esas minorías que se expresaron con un 3.5, con un 4%, exacto, iban a inclinarse ya para no perderlo todo hacia lo menos malo o lo mejor para Brasil, que desde mi punto de vista lo era Luis Ignacio Lula da Silva. Yo creo que Lula
que ya tiene la experiencia de varias campañas políticas, no solamente de él, sino con sus seguidores más cercanos, Dilma Rousseff y otros políticos que él ha impulsado en Brasil, ganaría no sin problemas, no fácil, pero yo creo que si se logra orquestar y se logra atraer ese voto del 4% de la señora, ¿cómo se llama? La que quedó en tercer lugar. Sí. Y el del 3%. Simón Tebet. Eso, si él por lo menos logra un 2, porque una alianza 2 y 2 en política no dan 4. Porque se pueden aliar las cabezas, pero ella en el cuerpo. Duros enfrentamientos con Bolsonaro, muy duros. Entonces, él le respetó incluso en los debates. Exacto. Entonces, ahí hay una posibilidad de acercamiento. No, pero ella la mandó a callar, ella le dijo, mira, tú un frego. O sea, fue un enfrentamiento duro entre ellos dos. Ahí hay una posibilidad de acercamiento real de ese segmento o por voluntad propia. Y Ciro Gómez fue ministro de Lula. Eso te iba a decir. Ciro Gómez, que por eso estaba dando nombre, pero él fue ministro y trabajó con Lula. Esa gente obligatoriamente se va a inclinar hacia Lula. Es una percepción, es un análisis y una idea mía. Vamos a ver cómo cada grupo orquesta esas alianzas para las elecciones, creo que del 30 de octubre. Sí. Mira esto, nada más darte esto es Wikipedia, pero que me interesa. Después del golpe militar del 64, los militares, cuando tomaron a Yao. Entonces dice aquí, oye qué interesante. El régimen militar aplastó la libertad de prensa, reprimió severamente la oposición política, adoptó formalmente el nacionalismo, el desarrollo económico y el anticomunismo como banderas oficiales. A lo largo de toda su existencia, durante las décadas del 60 al 70, la dictadura militar brasileña recibió asistencia logística y económica de los Estados Unidos y se llamó después fatalmente el Plan Cóndor. Bueno, pero esos militares, eso es parte también de Bolsonaro, del reconocimiento de Bolsonaro, que es militar. Exacto. Y tienen una memoria histórica, los brasileños, con los militares, que fue una política nacionalista que desarrolló y de desarrollo económico. Eso es correcto. Eso es interesante. Eso es un voto duro. Eso es el llamado voto duro. Mismo. Voto duro y se podría decir que hasta voto de conciencia, de apoyo a la clase. Sí. Yo estoy de acuerdo con usted en eso. Bueno, pasando a otro ámbito, en el fin de semana yo recibí un audio del general, el ex general o general puesto en la honrosa condición de retiro, Damián Arias. Ustedes recordarán Damián Arias, que estuvo en la Policía Nacional, que ocupó cargos importantes, un oficial para mí de alta graduación, no porque haya llegado a colocarse una estrella en su cuello, sino porque es una persona que lee mucho, que investiga, y he visto y le he dado seguimiento a su carrera, y él es una persona bien formada. Él externó un audio partiendo de... Yo creo que lo tiene todo el mundo. Todo el mundo y mucha gente está muy indignada con Damián Arias por lo que él expone allí. Ajá. De la condición de nuestras Fuerzas Armadas. Todo está, no hay nada, aquí no hay Fuerzas Armadas. Entonces él pinta un panorama de desastre, sí. Pinta un panorama de que todo lo que se ha hecho en nuestras Fuerzas Armadas en la era republicana y hasta en la era de la dictadura ha sido un fracaso, y que en la era moderna pues todo eso se ha perdido. Habla de la falta de liderazgo, que es la parte donde yo estoy de acuerdo con él, de que ahora mismo tú no tienes un liderazgo visible, como cuando Soto Jiménez, como cuando estaba el general Rojas Tabar, cuando estaba el general Altuna, cuando estaban esos generales, Wessing y Wessing. Tú no vislumbras, quizás por la estabilidad sociopolítica de la República Dominicana, no se hace tan visible el liderazgo y el rol de las Fuerzas Armadas, que su importancia siempre radicará cuando la seguridad del Estado esté en peligro. Ahí es donde los militares, como que la gente entiende que son importantes. Y ese liderazgo no se ve, pero hay muchas quejas a lo interno de los cuarteles. El mismo golpe que le dieron a las Fuerzas Armadas con encarcelar a todos esos generales y mayores generales, aún ostentando el rango, eso ha desmoralizado a las Fuerzas Armadas, y quizás en esta época ha provocado que aquellos que tienen liderazgo pues se queden bajo perfil para no generar problemas con el populismo penal, con el populismo político y con el populismo mediático. Pero
el general, y quiero poner, Jovita, si tiene un poquitito del audio, unos 30, terrible, 50 ¿eh? segundos. Es larguísimo eso. Yo escuché No, eso, hicimos una pequeña edición con aspectos de lo que él quiere significar en ese audio. Eso es Adelante, Jova. terrible. Fíjense, el análisis que vamos a hacer es en torno a las capacidades o posibles capacidades que tiene la República Dominicana ante una inminente guerra con Haití. Entonces, si nos ciframos nada más en el término defensa, tenemos que la República Dominicana no tiene capacidad de respuesta militar a este momento. El ejército tiene literalmente 5 brigadas y las brigadas están desmontadas sin personal. Si usted quiere saber si hay personal en las brigadas, simplemente dígale al corneta, en caso de que haya corneta, que toque Está hablando de la información corneta, general. señor. Desafortunado. O sea, el general, Papá. cuando llegaba el jefe, Sí, De la corneta, desafortunado. de la edad media. lo primero que yo quiero decirle al Desafortunado. general Damián Arias, persona que respeto y le tengo aprecio y consideración, es que hablar de una inminente guerra con Haití es una locura. No, Eso es un disparate de marca En caso de mayor. esos grupos eran antimotines. Antimotines. Pero no guerra, ¿y guerra Pero no con guerra, quién? porque para haber una guerra tienen que haber problemas de Estado a Tienen Estado. que haber 2 ejércitos. 2 ejércitos. Y ejércitos Haití no tiene enfrentados. ejército y un problema. Y nosotros ni tenemos problema con Haití. Haití no tiene ejército, nosotros tenemos uno, pero es para salvaguardar nuestra frontera y nuestro territorio. No hay ninguna razón para hablar de inminencia de una guerra. No la hay. Tenemos una Fuerza Armada para controlar los pasos fronterizos y garantizar No, y para la garantizar- seguridad y para garantizar nacional. el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Pero creo que mi amigo, el general Damián Arias, se excedió en esas consideraciones que ha llevado a muchos oficiales Pero aquí no a hay barco, quejarse. aquí no hay pistolas, aquí no hay tanques, aquí no hay aviones, aquí no y hay hay- y nada. hay- Aunque y hay- el diagnóstico que él da, Para- hay no, que no, revisarlo. pero- Es más, yo pienso que deberíamos invitarlo a él. No, para lo que no, porque para podríamos escuchar, porque él lo que dice es Yo no que la estaría de acuerdo estructura de la en Fuerza invitarlo. Armada se ha dejado deteriorar. No, no, y no es así. Todo. Desorientado. No es así. Yo digo que deberíamos Dice invitarlo. Claro, no es así. ¿Tú sabes por qué? Porque hacia Porque arriba. las Fuerzas Armadas se han ido tecnificando y preparando sobre la marcha y han ido acorde al crecimiento del Estado dominicano Deberíamos y a ya las haber necesidades elementales, básicas de todo Estado que vive en paz, en una isla. Si ustedes podrán tener deficiencias, podrán faltarle elementos que tiene el de Estados Unidos, pero es que nosotros no tenemos ese ejército, nosotros no tenemos esa armada, nosotros no tenemos esa fuerza aérea. Ahora, ¿qué tienen nuestras Fuerzas Armadas? Con todas las críticas que podamos tener hacia ellas, tienen la voluntad de jugar su rol en el momento que les ha tocado, respetando el poder político y las reglas preestablecidas, y tienen los equipos necesarios para el tamaño y para el deber y las misiones que han de tocarle manejar el Ejército Dominicano, la Guardia Dominicana, las Fuerzas Armadas en su conjunto. No tienen por qué estar pensando en esa locura que plantea mi amigo el general Damián Arias de una inminente guerra, porque eso solamente existe en la cabeza de él y 2 o 3 que están locos que se arme un lío para decir, yo se lo dije. Mi general, de consejo, retire eso.